Hola a todos, ¿cómo están? Soy Guro, uno de los founders de Building Data, y en la demo de hoy vamos a ver en profundidad Amplitude versus Mixpanel, Mixpanel versus Amplitude. Lo mejor que pueden hacer si están evaluando cualquiera de estas dos plataformas es crearse una cuenta gratis en las dos y explorar por su cuenta los demos dataset. Acá tengo a la izquierda el demo dataset de e-commerce de Amplitude y a la derecha el demo dataset de Mixpanel. Bien. Vamos a ir revisando cada una de las partes principales, porque son las dos muy profundas y no vamos a llegar a ver todo. Pero antes les quiero dar un poco mi percepción personal, que es que las dos son muy buenas plataformas de Product Analytics y que en 90-95% de las cosas que podemos hacer en unas, vamos a poder hacerlo en la otra. Al fin y al cabo, si nos gusta más una o la otra, va a ser un tema más personal. Mi percepción es que Mixpanel invirtió mucho tiempo y recursos en hacer una plataforma que sea más intuitiva, más fácil de usar, más simple, que esto permita que haya una mayor adopción de la herramienta. Y que no es un tema menor porque lo peor que puede pasar cuando contratamos una herramienta de cualquiera de estos valores es que esté juntando polvo y no sea utilizada. Así que, sin más preámbulo, vamos directo, vamos a verlas y comencemos. Entonces, acá estamos en la homepage de Amplitude y en la homepage de Mixpanel. Cuando abramos cualquiera de nuestros proyectos, vamos a tener información básica de métricas generales. Acá no, ninguno de los dos aporta mucho valor. Lo primero que quiero que veamos es cómo ingieren datos y las dos plataformas. Que el spoiler es que es bastante similar. Ambas plataformas ingieren eventos de usuarios. Un evento es una acción que puede realizar un usuario y que estamos traqueando, que estamos enviando desde nuestra aplicación o de nuestro website a Mixpanel o Amplitude. Cada evento es generado por un usuario en particular, tiene un timestamp y tiene un nombre. Lo mismo pasa en Amplitude y lo mismo pasa en Mixpanel. Ahora, cuando entramos y vemos uno de estos eventos, uno de estos usuarios que realizan los eventos, por ejemplo, vamos a seleccionar este evento usuario random en Amplitude y este usuario random en Mixpanel, vamos a poder ver el feed de actividades que realizaron cada uno de estos usuarios. Veamos Amplitude primero, vamos a tener el feed de los eventos que realizó este usuario en particular, donde cada uno de estos eventos va a poder tener ciertos parámetros. Entonces, por ejemplo, cuando un usuario en Amplitude hizo search for items, vamos a poder ver las propiedades del usuario y los parámetros propiedades del evento. Lo mismo sucede en Mixpanel. Para un usuario en particular, vamos a poder ver cuáles fueron los eventos que realizó y cuáles fueron las propiedades de ese evento. Por ejemplo, una compra en un e-commerce, las propiedades serían cuál fue el valor de la compra, cuáles fueron los ítems, etc. Y después no vamos a hablar en esta sesión, pero básicamente la forma de ingerir eventos en ambas plataformas es similar. O tienen SDKs, client side o server side, o si no, también se pueden integrar con Data Warehouse o también se pueden integrar directamente si tienen un CDP. Pero al fin y al cabo, los building blocks de los dos son los mismos. Tenemos eventos con parámetros y usuarios con propiedades de usuarios. ¿Sí? Acá tenemos las propiedades de usuarios de un usuario en Amplitude y las propiedades de usuario en un usuario en Mixpanel están acá abajo. Bien, una vez que ya vimos esto, vamos a la parte divertida, que es crear reportes y compartirlos, utilizarlos de manera colaborativa con nuestros equipos. Que también, ambas plataformas, ese es el objetivo, ¿no? Que podamos realizar preguntas y tratar de responderlas con datos. Bien, entonces, en Amplitude tenemos varios tipos distintos de boards o formas colaborativas de trabajar. Entonces tenemos reportes por un lado, un chart se llaman, donde van a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más de 14, 15 charts distintos, análisis que podemos realizar, ¿sí? Y después lo vamos a poder ir sumando en o dashboards o notebooks. Y a su vez esos dashboards o notebooks van a poder estar adentro de un espacio. En Mixpanel esta estructura es bastante más sencilla. Tenemos solo 4 reportes, Insight, Funnels, Flows o Retención, que después vamos a ver que con cualquiera de ellos vamos a poder llegar igual o más profundo que con los 15 reportes que vimos en Amplitude. Y sencillamente, en vez de tener dashboards, charts y spaces, vamos a tener boards, ¿sí? Que un board es un conjunto de reportes o texto. Y a su vez en Mixpanel vamos a poder guardar estos boards, pinearlos y tenerlos acá o compartirlos con otros compañeros. Bien, vamos a ver, esto es un board de Mixpanel
donde tenemos una combinación de texto y distintos charts. Y si vemos un board en Amplitude o un chart, perdón, un dashboard o un notebook, vamos a crear un dashboard desde cero. También vamos a poder agregar texto, ¿sí? Por ejemplo, quiero agregar el título, test de dashboard, y podemos agregar también charts, ¿sí? O charts que ya tenga o charts nuevos. Bien, y lo mismo sucede en Mixpanel. Vamos a poder crear un nuevo board donde vamos a poder agregar texto, test de board, y vamos a poder agregar también lo mismo, reportes que ya tenga o reportes que vaya a crear. Entonces vamos a crear un nuevo Insights Report en Mixpanel y vamos a crear un nuevo reporte de segmentación en Amplitude. Bien, vayamos y tratemos de crear los mismos reportes en cada uno. Bien, veamos las ventas. Quiero ver las ventas en el tiempo. Vamos a seleccionar acá las ventas. Purchase completed. Se llaman similares los eventos en cada una de estas dos. Y vamos a ver en ambos, vamos a poder ver la tendencia en el tiempo. En ambos casos ahora estamos viendo uniques de complete purchases y acá en Mixpanel purchases completed por unique users, es decir, buyers en ambas. En ambas plataformas podemos ver los usuarios únicos, los usuarios, eventos totales, el promedio, frecuencia y si no suma de propiedades. Eso en Mixpanel lo vamos a tener acá. Podemos ver usuarios únicos, eventos, también lo podemos ver por sesiones. Eso es algo que no está acá directo en Amplitude. Podemos ver también frecuencias, distintos tipos de frecuencia, la mediana, distribución, promedio, percentiles, que acá no sé si es posible, pareciera que no. Y también puedo tener, de la misma manera que puedo tener propiedades agregadas, es decir, si yo quisiera ver, en vez de, vamos a verlo ahora, en vez de la cantidad de compradores, quisiera ver el valor total de las ventas, la podría ver acá. Entonces, de la misma manera en Amplitude podemos ver la suma de una propiedad, por ejemplo, donde esa propiedad sea, en vez del quantity, el revenue. Entonces, ahora en ambos gráficos, en ambas plataformas, estamos viendo el valor total de las ventas en el tiempo. Bien. Acá creo que Mixpanel tiene un beneficio que es que yo puedo agregar otra métrica, por ejemplo. Entonces yo podría estar viendo la cantidad de compradores y la cantidad de ventas totales. Acá ya vemos que, con mucho sentido, yo tengo 400 compradores en un día, pero el valor del total de las ventas es de 53.000. Entonces, acá no se podría ver mucho la tendencia. Entonces, lo que hace Mixpanel es, te permite personalizar aún más un gráfico. Entonces, por ejemplo, podría seleccionar cómo quiero tener el eje X y el eje Y. Entonces, en este caso, yo quisiera tener una de las métricas en mi eje derecho y otra de las métricas en mi eje izquierdo. También podría personalizar los valores y hasta puedo personalizar, esto es algo nuevo que lanzaron, los colores. Entonces, esto hace que Mixpanel sea un poco más amigable a la vista, en mi forma de verlo. Eso por un lado, y por otro lado, que me permite tener estos dos tipos de métricas. En el caso de Amplitude, puedo agregar otro evento. Yo podría estar viendo, claro, pero no puedo, únicamente tengo que seleccionar a nivel total del chart si quiero estar viendo usuarios únicos, si quiero estar mirando usuarios agrupados, por ejemplo, en este caso, si quisiera poder ver la cantidad de compras y el valor de esas compras. Bien, esto es conclusiones del reporte más típico, que es el de segmentación. Después, en ambos casos puedo filtrar, es decir, si yo quisiera solo tener, por ejemplo, claro, a nivel evento lo tengo que filtrar en Amplitude, o en Mixpanel lo puedo filtrar a nivel reporte. Si yo quisiera tener únicamente Operating System, Android y iOS, vamos a dejar una sola de las dos métricas. Si yo quisiera tener únicamente Operating System, OS, Android y iOS, bueno, acá Amplitude no me lo está agrupando por Android y iOS, sino que por versión. Después también puedo hacer una apertura. Entonces en Mixpanel se llama Breakdown por Operating System. Si quisiera ver cómo es la evolución de Android y iOS, sus compras en el tiempo. En Amplitude también lo podría hacer segmentándolo por. Entonces vamos a segmentar por Filter by OS. Y acá también tenemos que seleccionar los OS. De vuelta, acá un poco menos intuitivo Amplitude en cómo generar esto. Y tampoco lo estoy viendo. Creo que es un group by entonces. Voy a mover esto al group by. No me permite hacer eso. Operating System. Ahora sí.
Estamos agrupando tanto en Mixpanel como en Amplitude, haciendo la apertura por OS Device y viendo las compras en el tiempo. Bien, ese es el primer chart más importante. Después, en ambos casos los puedo guardar y los guardo en Amplitude a un dashboard y en Mixpanel lo puedo guardar a mi board. Bien, próximo reporte clave es el de funnels. Vamos a ver, tanto en Mixpanel como en Amplitude puedo cambiar hacia ver un reporte de funnels. Y acá vamos a sacar un poco los filtros que estuvimos aplicando. Vamos a eliminar estos. Y vamos a ver un típico funnel que podría ser de Add to Cart a Complete Purchase. Quisiera ver la conversión en el tiempo de Add to Cart a Complete Purchase. Entonces, acá Mixpanel ya me lo está abriendo como conversión en el tiempo. Vamos a dar primero un funnel. Está bien, en ambos podemos ver cuál es la tasa de conversión entre estos dos. Podemos definir la ventana para que sucedan entre esos dos eventos. En Mixpanel tiene la ventaja de que además lo puedo ver por sesiones, es decir, puedo definir la ventana en que yo quiero ver cuál es la conversión entre Product Date y Purchase Completed de usuarios que lo hacen en una misma sesión, por ejemplo. En Amplitude no encontré esa opción. Completed with one, solo puedo ver days, hours, seconds or minutes. ¿Qué más? El resto es bastante similar. Tanto en los dos puedo ver conversiones o su tendencia en el tiempo. Si quisiera Mixpanel lo tengo que cambiar acá a forma línea, es decir, si esta tasa de conversión mejora o no en el tiempo. También puedo verlo por frecuencia. Entonces, por ejemplo, acá en Amplitude me está diciendo que la tasa de conversión más alta es cuando realizan un solo add to cart. En Mixpanel podemos hacer acá, tenemos breakdown por computado frecuencia y vamos a elegir product date. ¿Sí? Y acá estamos viendo la tasa en el tiempo, así que vamos a volver a unir. Esto es similar. Mixpanel tiene alguna forma más linda de visualizarlo, también lo podemos ver a nivel barras. ¿En qué más? Si volvemos también en Mixpanel vamos a poder hacer, además de computado por frecuencia, por ejemplo, podríamos hacerlo también por aggregate property per user, es decir, si yo quisiera ver cuando el valor de el carrito de los productos que agrega el carrito es mayor, ¿mejora su tasa de conversión? ¿Sí o no? Entonces acá lo podemos ver. Y algo interesante de Mixpanel es que podemos customizar estos buckets. Entonces yo quiero que me lo agrupe en buckets, por ejemplo, de cada 10. Entonces, para no ver cada valor, entonces podemos ver si el valor de los ítems agregados es de 10 a 20 dólares, cuál es su tasa de conversión y así para cada uno. Cuando hacemos, por ejemplo, esto en Amplitude, básicamente queremos ver la tasa de conversión agrupado por su revenue. Vamos a ver que no me permite agruparlo por buckets. Es decir, yo tengo que ver para cada valor de revenue, que obviamente nunca va a ser el mismo, no necesariamente dos productos tienen el mismo valor, cuál es su tasa de conversión. Entonces vamos viendo que hay algunas pequeñas diferencias sutiles que, en mi forma de verlo, hacen que Mixpanel sea más intuitivo, más fácil de ver. Acá también, por ejemplo, no queda tan claro porque no me lo permite agrupar en buckets. Data tables, lo podemos ver rápidamente, pero básicamente en Mixpanel un data table es un reporte de insights, pero en vez de formato barra, py o stacked o cualquiera de estos, puedes seleccionar en tablas, que acá es muy similar, así que no vamos a entrar mucho en detalle. Pero esto es para mostrar que lo que en Mixpanel, por ejemplo, es un solo reporte de insights, en Amplitude empiezan a ser varios. Tenés segmentación, data table, después acá vas a tener algunos de estos user composition, también se puede hacer en un insights en Mixpanel, personas, engagement analytics, etc. Entonces, todas estas funciones Mixpanel los agrupan en un solo reporte. Y veamos por último el de retención, que creo yo que es los que más se utilizan en general para cualquier equipo de producto o marketing. Van a ser segmentaciones o insights en Mixpanel, embudo funnels y después tercero el de retención. Entonces veamos un típico reporte de retención que es cuál es la tasa de recompra. ¿Sí? Entonces vamos a elegir los dos eventos de purchase to purchase. Es decir, quiero entender de los usuarios que realizaron un purchase en el día 0, cuántos de ellos volvieron a realizar un purchase 1 o 2 n días después. Bastante similar. Ambos me trae la curva de retención o también me lo trae de forma visualizado como cohorts. ¿Sí? Es decir, puedo verlo acá. Es bastante similar. Yo creo que acá Amplitude hace algo que es un poco más raro, que es, bueno, me incluye también el porcentual y la cantidad de usuarios, que lo hace un poco más difícil de leer.
Si lo vemos en Mixpanel, creo que es un poco más claro en cómo es esto. Es decir, vos tenés X cantidad de usuarios que su tasa de retención en el tiempo fue una determinada. ¿Qué más? Algo interesante es que tanto Mixpanel como Amplitude podemos ver, acá estamos viendo tasa de retención, o podemos ver, por ejemplo, Show That's Retention Change Over Time, ¿verdad? Que esto quiere decir, yo quisiera ver cómo va variando la tasa de retención a día 14 en el tiempo, o a día 7 en el tiempo, o a día 1 en el tiempo. Amplitude te da únicamente estas tres curvas, mientras que en Mixpanel tenemos mayor libertad, donde si cambiamos de esto a Retention Curve a línea, vamos a poder verlo, y podemos seleccionar no solo el día 1, 7 o 14, cualquier día que queramos. Es decir, si yo quiero ver cómo evoluciona mi tasa de retención al día 10, lo puedo ver. ¿Qué más? En ambas también puedo agrupar por frecuencia, si no me equivoco. Ok, por valor puedo. Entonces, si yo quisiera ver, mejora mi tasa de retención a mayor filtro. Claro, no me permite. Select User Property Group By. Vamos a ver si acá me deja por Revenue. No me permite. Entonces, en Amplitude no me permite hacer una agrupación por Aggregate Property, perdón. Si yo quisiera ver a mayor el valor de carrito, mi tasa de retención, y acá vemos las tres curvas, cuando dependiendo del valor del carrito, que lo está agrupando por buckets, que lo podemos definir, cuál fue la tasa de retención en una próxima compra. Ese análisis, por ejemplo, creo que no lo pude hacer en Amplitude. Bien, no me quiero extender mucho más. Revisamos ya los tres principales reportes. Todos estos de vuelta se pueden guardar en un board que hayamos creado, solo que en Mixpanel y en Amplitude se llama distinto. En Amplitude tenés dashboards y notebooks y en Mixpanel solo tenés boards. Y la idea es que trabajen colaborativamente entre los distintos equipos. Esto es todo. Lo mejor que pueden hacer es ir a mixpanel.com y amplitude.com y crearse su propia cuenta y jugar con estos demo datasets por su cuenta. Pero bueno, quería hacer este video para hacer una introducción y que se vea en detalle. Cualquier cosa nos consultan. Saludos.